¿Por qué estudiamos sintaxis? Yo soy Eduardo López Prieto, este es el curso de sintaxis del blog lahispaniola.es. Bien, nos hemos decidido hacer este vídeo, que esperemos resulte breve, para responder a una pregunta que se hacen muchísimas veces los alumnos. Yo mismo me la hacía cuando era alumno. Y este vídeo es una reflexión a partir de muchos años dando clases de sintaxis en los institutos en España. Entonces, lo que pretendemos con él es servir de ayuda tanto a los profesores como a los alumnos para comprender por qué hemos de estudiar sintaxis. Bien, lo primero que tenemos que plantearnos al estudiar sintaxis es ¿qué es el lenguaje? Hay una pregunta previa a por qué estudiamos sintaxis y es ¿qué es el lenguaje y por qué hemos de estudiarlo? Pero vamos a empezar entonces por la pregunta ¿qué es el lenguaje? ¿Para qué sirve el lenguaje? Bueno, el lenguaje es un don que tiene nuestra especie, que solo la tiene nuestra especie, el lenguaje humano articulado, y que nos sirve para referirnos a la vida, para referirnos a la realidad. Es decir, nosotros hemos generado unas etiquetas, unas palabras con las que podemos referirnos a la realidad, y eso es muy útil, porque podemos hablar de cosas que no están delante de nosotros, podemos referirnos a la realidad de cosas que han ocurrido en el pasado, y también podemos hacer planes, podemos referirnos con las palabras a cosas que ocurren en el futuro. La sintaxis, ¿qué es lo que hace en realidad? Explicarnos cómo funcionan esas palabras. Eso es la sintaxis. Pero no hay que olvidar nunca que las palabras, para lo que sirven, es para referirnos a la vida. Luego entonces, aunque diríamos que la lengua es el intermediario entre nuestro pensamiento y la realidad, al final, estudiar sintaxis es estudiar la vida, por medio de ese intermediario que hemos dicho que es el lenguaje. Bueno, aquí tenemos tres imágenes. Vamos a demostrar cómo esto que estamos diciendo es correcto, ¿de acuerdo? Vemos las tres imágenes y lo que vamos a pedir es que cada una de las personas que está viendo el vídeo piense alguna secuencia de palabras con las que pueda referirse a las tres imágenes que tenemos delante. ¿Vale? Entonces vamos a pensar unos breves instantes una secuencia de palabras que explique el contenido de las tres imágenes que tenemos ahí. Bueno, seguramente con lo que nos hemos encontrado al hacer esto es con una oración. Es decir, hemos hecho una secuencia de palabras que tiene un sentido completo. Ese sentido completo es que explica cada una de esas tres imágenes. Cada una de las personas que ha visto el vídeo, lógicamente ha pensado tres secuencias de palabras, tres oraciones distintas. ¿Qué es una oración? Es una idea con sentido completo. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando sintaxis y lo primero que hacemos es dividir el texto en oraciones, lo que estamos es dividiendo el texto en ideas con sentido completo. Esto tiene además relación con la ortografía, porque cada una de esas oraciones con sentido completo debe finalizar con un punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a probar un poco qué es lo que hemos hecho nosotros también aquí. Hemos, como digo, tres realidades y esas tres realidades, esos tres pedazos de vida, los convertimos en oraciones, en ideas completas. Yo, por ejemplo, he puesto, unos aviones han chocado contra las Torres Gemelas ahora mismo. Bueno, yo me acuerdo de esta frase, de esta oración, pronunciada por un locutor de televisión que en directo estaba contando lo que ocurría en aquel año de 2001, ¿verdad? El famoso atentado contra las Torres Gemelas. Bien, y entonces la oración que a mí se me ha ocurrido es unos aviones han chocado contra las Torres Gemelas ahora mismo. Bien, ¿eso tiene un sentido completo? Evidentemente sí. ¿Eso es una oración? Sí. ¿Eso se refiere a la realidad? Sí. ¿Qué es lo que hacen las palabras? Las palabras nos sirven para referirnos a un elemento de la realidad. Veamos este otro ejemplo. Aquí yo, por ejemplo, he puesto los jugadores españoles estaban exultantes, es decir, muy felices, por su victoria en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Bueno, pues los que vivimos este partido de fútbol, pues lógicamente lo vivimos los que éramos españoles, claro, lo vivimos con mucha alegría por la victoria del equipo nacional, ¿verdad? Pues aquí podemos decir, ¿esto tiene un sentido completo? La respuesta obviamente es sí. ¿Es una oración? Sí. ¿Se está refiriendo a la realidad? Sí. Luego, ¿qué es la sintaxis? La sintaxis es lo que nos ayuda a ver oraciones que se refieren a la realidad. Y aquí vemos otra realidad.
y yo he puesto, hubo unas fuertes tormentas en el Océano Atlántico en 1493. ¿Es verdad? Hubo unas fuertes tormentas en el Océano Atlántico en 1493. ¿Eso es real? Sí. De hecho, muchos barcos de los españoles que viajaban a América en aquellos años naufragaban. Había un porcentaje de naufragios, con lo cual había que ser muy alto. En ocasiones a lo mejor se perdían el 40%, 50, 60%, el 80% incluso en algunas expediciones, con lo cual había que ser muy valiente para embarcarse en aquellos años, para embarcarse hacia América, para cruzar el charco. Bueno, pues entonces aquí nos encontramos con otra oración que se refiere a la vida. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que contestar es ¿qué es la sintaxis? Bueno, pues la sintaxis es lo que nos explica el funcionamiento de las palabras, cómo se organizan las palabras para referirse a la realidad. Eso es la sintaxis. Bien, por tanto, la sintaxis es un mecanismo. Vamos a poner aquí 3 ejemplos de mecanismo. Lo que vemos primero es un reloj. Un reloj tiene una idea completa, es decir, tiene una misión completa. ¿Cuál es? Pues decirnos la hora. Nosotros, claro, si vemos el engranaje, no, pero si vemos el reloj, pues de las 4 y 5, las 6 y 10, nos dice lo que es una hora. Luego, entonces, eso sería una oración, es decir, tiene un sentido completo. También tiene un sentido completo una bicicleta. Una bicicleta tiene un sentido completo en el sentido que es un conjunto de piezas que organizadas de una determinada manera tienen una finalidad, y es que nos podamos subir en ella y pasear con ella, o sea, montar en bicicleta, ¿verdad? Y vamos a poner otro ejemplo que ya no es un mecanismo, podríamos decir, no humano, aunque generado por humanos, el reloj o la bicicleta, como un mecanismo que es un equipo de fútbol dispuesto en el campo. Eso también tiene un sentido completo. Los jugadores, como podemos ver en esta imagen que hay ahí, están colocados en una disposición que los técnicos de fútbol llaman 5-4-1, porque hay 5 defensas, 4 mediocampistas y un delantero. Eso tiene una finalidad concreta. El técnico del equipo organiza a sus jugadores como mejor le parece, con la finalidad de vencer al conjunto rival. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de elementos que organizados de una manera armónica, correcta, sirven para un determinado fin. ¿Cuál? Expresar las ideas. ¿Y para qué se expresan ideas? Para referirnos a la realidad. Luego entonces la sintaxis lo que va a hacer es que nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo funciona la realidad. Y nos va a ayudar también a hacer oraciones, a hacer sistemas, a hacer equipos de fútbol, bicicletas, relojes, que funcionen de la mejor manera posible. Y por tanto, nos permitan explicar mejor nuestras ideas. Y eso querrá decir que la gente nos entenderá mejor, lógicamente. Bueno, entonces, ¿qué es un sintagma o un grupo? ¿Vale? Bueno, pues un sintagma, un grupo es cada uno de esos apartados que tiene una oración. Y cada uno de esos grupos o apartados, que llamamos sintagma, ¿verdad?, desempeña una función sintáctica. ¿De acuerdo? ¿Qué es una función sintáctica? Cada una de las funciones de significado que hay en una oración. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros cogemos el equipo de fútbol, por poner un ejemplo, pues vamos a ver que hay defensas, hemos dicho, mediocampistas y delanteros. Si nosotros vemos la bicicleta, vamos a ver que están los pedales, está el plato, están los piñones, ¿de acuerdo? Si vemos el reloj, pues veremos que está la corona. Yo la verdad es que no soy relojero y no me sé las piezas del reloj, pero vemos que hay determinadas piezas y que cada una cumple una función. Bueno, pues es lo mismo que hacen las palabras, los grupos sintácticos, esos sintagmas o grupos, lo que hacen es cumplir funciones dentro de la oración. ¿De acuerdo? Y eso es a lo que llamamos grupos, funciones sintácticas y sintagmas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros dominamos cada una de esas funciones, que hay unas cuantas, pues a lo mejor hay en torno a las 2 decenas de funciones, estamos comprendiendo cómo funciona la realidad del lenguaje. De la misma manera que si nosotros, por ejemplo, sabemos que existen defensas, que existen mediocampistas y que existen delanteros y qué función desempeña cada uno, vamos a saber lo que es el fútbol. Es decir, es imposible saber lo que es el fútbol en profundidad
si no sabemos qué es lo que tiene que hacer un delantero centro, qué es lo que tiene que hacer un portero o qué es lo que tiene que hacer un lateral derecho. De igual manera, va a ser difícil que sepamos arreglar una bicicleta si no somos capaces de darnos cuenta de cómo es el mecanismo que funcionan y qué función desempeñan los pedales, el plato, la cadena, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que conocer los elementos de una bicicleta nos va a permitir reparar la bicicleta y hacer que funcione mejor, y conocer los elementos de un equipo de fútbol nos va a permitir plantear un partido de fútbol y jugar conscientemente al fútbol. ¿De acuerdo? Luego, entonces, hemos dicho lo que es conocer, pero ¿qué supone desconocer? Pues desconocer esto supone pues que ni podremos reparar la bicicleta, ni podremos sacarle el mayor fruto posible a la bicicleta, ni podremos plantear partidos de fútbol y jugaremos a tontas y a locas. ¿Eso es lo que nos interesa como seres humanos? No, porque a nosotros lo que nos interesa como seres humanos es expresar de la mejor manera posible nuestras ideas, porque eso hará que los otros hagan lo que nosotros deseamos. Nos comprenderán mejor y serán capaces de satisfacer mejor nuestras necesidades y nosotros las suyas. Bueno, entonces, ¿qué es la sintaxis? Bueno, pues vamos a ver ejemplo aquí. Dice, los defensas atacan la portería rival con 2 balones. Bueno, cualquier persona que escucha esto dice, no, esto es imposible, esto está mal, ¿verdad? El partido duran cansados. No, esto no puede ser, esto está mal. El delantero se acordaba padre al marcar. Está mal, aquí hay errores. Entonces nosotros, en realidad, todos los hablantes de español, tenemos un conocimiento de la sintaxis, que es un conocimiento inconsciente, que se nos ha ido corrigiendo cuando éramos niños y aprendíamos a hablar. Si nosotros decíamos defensas ataca la portería, nos diría, no, atacan la portería. ¿De acuerdo? Es decir, que todos, cuando estamos hablando, hacemos un análisis sintáctico rapidísimo, y cuando una persona habla mal, es porque el análisis sintáctico mental que tiene o la sintaxis que tiene en su cabeza es incorrecta. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? De lo que se trata es de traducir esa sintaxis que es inconsciente en la clase de lengua. Como nosotros lo que hacemos es estudiar el lenguaje, la traducimos al lenguaje consciente. Pero insisto, siempre recordando, nunca olvidando que la sintaxis es la vida, que la sintaxis es la realidad. Si nosotros estudiamos la sintaxis como realidad, será todo mucho más fácil. Bien, aquí por ejemplo vemos los defensas atacan la portería rival con 2 balones, la oración sigue estando mal porque dice con 2 balones, van a ser con 2 balones, eso está mal. Serán los defensas atacan la portería rival, el partido dura 90 minutos y el delantero se acordaba de su padre al marcar. Aquí hemos visto 3 errores sintácticos. Atacan, lo hemos tenido que cambiar en atacan, y se acordaba, tenemos que poner de. Luego, una de las cosas que hacemos al estudiar sintaxis es que podemos corregir nuestras propias oraciones. También, cuando estudiamos sintaxis, nos podemos referir a las partes de una oración. Es decir, podemos decirle a alguien, el sujeto que has puesto está mal, porque debería estar en plural. Si no sabe lo que es el sujeto, él no va a poder mejorar su oración. O podemos decirle, eso no se dice con le, o no se dice con la, por ejemplo. En Madrid mucha gente dice, yo soy de Madrid, hay mucha gente que dice, la di un beso. Eso está mal dicho en español. Debe ser, le di un beso. ¿Cuál es la explicación que se le da a una persona para decirle que la di un beso está mal? Pues la explicación que se le da es que la es complemento directo y debe ser le. Los hablantes que dicen le di un beso en la mejilla, por ejemplo, están hablando bien. Y los hablantes que dicen la di un beso están hablando de manera incorrecta el español formal. Luego entonces, al dominar la sintaxis, le podemos decir a esa persona, mira, tienes que decirle porque es indirecto, porque un beso es complemento directo. Eso va a hacer que además que comprendamos mucho mejor cómo funciona nuestra lengua, también nuestro pensamiento, y nos expresemos mejor. Bueno, hemos dicho que es un grupo de sintagma, cada una de las partes del sentido completo de la oración. Lo hemos visto con relojes, lo hemos visto con las partes de una bicicleta, lo hemos visto con un equipo de fútbol. Ahora lo vamos a ver con las oraciones. Bueno, aquí vemos que dice, unos aviones han chocado contra las Torres Gemelas ahora mismo. Y dividimos la oración en 4 bloques que hemos marcado aquí.
Unos aviones, es una parte de ese sentido, han chocado contra las Torres Gemelas y ahora mismo. Y hemos puesto debajo cómo se llama cada una de esas funciones. Este no es el objeto de este vídeo y por tanto no nos vamos a extender en esto porque es el de los siguientes vídeos que conforman el curso. Pero sí es interesante el darnos cuenta que cada uno de estos elementos, cada uno de estos grupos, de estas funciones, tienen un nombre. Y saber sintaxis es saberse el nombre. De igual manera que saber lo que es un lateral derecho es saberse el nombre, lo que es un lateral izquierdo es saberse el nombre y lo que es un interior derecho igual. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí otra vez. Los jugadores estaban exultantes por su victoria en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Y aquí vemos cómo está el sujeto, que sería quién es. Hay que darse cuenta también que generalmente la función sintáctica responde a una pregunta. ¿Quién es? ¿Cómo estaban exultantes? ¿Por qué? Por su victoria. ¿Dónde? En el Mundial de Sudáfrica. ¿Cuándo? En 2010. Y si observamos, hemos marcado de color verde ese dónde, el cuándo lo hemos marcado en azul, como por ejemplo aquí, ahora mismo, contra las Torres Gemelas, es lo que llamamos complemento de régimen. Por su victoria sería la causa, complemento circunstancial de causa, lo hemos marcado en gris. También lo hacemos en esta oración. Hubo unas fuertes tormentas en el Océano Atlántico en 1493. Lo que se llama complemento directo lo hemos marcado en naranja, en verde el complemento circunstancial de lugar y en azul el complemento circunstancial de tiempo. Y el verbo lo hemos marcado en amarillo. Y vamos a ver un ejemplo más. Ahí la tiene Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Bueno, este es un fotograma sacado de este magnífico vídeo donde Víctor Hugo Morales, un famoso locutor argentino, narraba en directo el llamado gol del siglo que marcó Maradona en 1986 contra Inglaterra. Fijémonos que aquí hay dos oraciones, por eso hay un punto. Ahí la tiene Maradona. Maradona es el sujeto, Maradona tiene la pelota, ¿el qué? Son todo preguntas. ¿Quién? Maradona. ¿Qué? La pelota. La. ¿Dónde? Ahí. Arranca. ¿Por dónde? Por la derecha. ¿Quién? El genio del fútbol mundial. Es decir, cada uno de los sintagmas, como decimos, tiene unas normas que va a hacer posible que se relacione con los otros y a la vez nos va a decir una función sintáctica. ¿Qué es una función sintáctica? Una pregunta que nos dice una parte del contenido de la idea completa. Bueno, ¿por dónde hay que empezar en la sintaxis? Tampoco vamos a extendernos aquí porque esto será en los próximos vídeos. Pues nos vamos a extender por el verbo. Es decir, nosotros hemos visto que en la realidad hay acciones, los terroristas atacaron las Torres Gemelas, hay estados, y a esos verbos los llamamos predicativos, a los de las acciones, los estados los llamamos copulativos, los jugadores estaban exultantes, y luego hay, en español, nosotros creemos que hay cosas que no las hace nadie, y las llamamos impersonales. ¿Hubo una tormenta? ¿Alguien hizo la tormenta? No, pues entonces lo ponemos en impersonal. Bueno, por tanto, muy importante para el alumno, no hay que temer a la sintaxis, porque al final la sintaxis no es nada más que la vida convertida en oraciones. Y comprender la sintaxis es comprender la vida. Por tanto, cuando tenemos una duda sintáctica, en realidad, en el fondo, tenemos una duda sobre una categoría de la realidad. La realidad, en realidad estamos comprendiendo cómo funciona la vida y cómo funciona nuestra lengua. Por ejemplo, los terroristas matan personas para generar el terror. Eso se llama, esto que hemos puesto en morado, finalidad. ¿De acuerdo? Es una subordinada adverbial de finalidad. Nosotros tenemos que entender que las cosas se hacen en la vida con una finalidad. Si no, un hablante no entiende que eso es la finalidad con lo que se matan las personas, es que no entiende lo que es la finalidad. Es decir, no entender la sintaxis es no entender la vida. Y una persona que no entiende que las cosas se hacen con una finalidad, en su propia vida cotidiana, va a actuar de la misma manera. Si una persona no entiende, yo por ejemplo ahora podría coger este ordenador, hacer contra el suelo, ¡boom!, y romperlo. ¿De acuerdo? Si lo lanzo, yo tengo que comprender contra el suelo que se puede partir. Es decir, que va a tener una consecuencia, que la vida tiene una lógica. Pues si entiendo la noción de consecuencia en la oración, la voy a entender en la vida. Si entiendo la noción de finalidad en la vida, la voy a entender en la sintaxis. Es lo mismo. Sintaxis y vida es lo mismo. Igual que la causa. Fijemos en este otro.
Mario se suicidó por el acoso escolar de sus compañeros. Esta es una oración terrible, pero estas son cosas que han ocurrido en España, bueno, y ocurren en todo el mundo, en todos los institutos, desgraciadamente. Aquí que vemos que hay un sujeto que realiza una acción, suicidarse, y hay una causa. La persona que no se da cuenta que esa es la causa tiene un problema que no es un problema sintáctico, es un problema de comprensión de la realidad. Porque tiene que comprender, todos tenemos que comprender, que los actos que realizamos tienen consecuencias. Y la consecuencia del acoso escolar fue el suicidio. La causa del suicidio fue el acoso escolar. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo a una persona que estudie sintaxis, le estamos diciendo a la vez que estudie la vida. ¿Para qué? Para que sea mejor persona. Bien, de hecho, no entender la sintaxis es, en el fondo, no entender la vida. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que decir a los alumnos que se acercan a nosotros y nos preguntan ¿para qué sirve la sintaxis? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Pues la respuesta es, 1. Comprender la lógica de la realidad. Cuando estamos comprendiendo lo que es el sujeto, lo que es el predicado, lo que es el objeto directo, estamos comprendiendo cómo funciona la vida. En segundo lugar, nos sirve para pensar mejor, porque una categoría lógica, como he dicho ahora mismo, de la causa o la consecuencia, es una cosa que no entendemos y no la podemos pensar. Nosotros pensamos con palabras. Si dominamos lo que supone esas agrupaciones de palabras, esas funciones sintácticas, pensaremos mejor. Y cuando tengamos que hacer planes o tengamos que extraer consecuencias de la realidad, de las cosas que nos han pasado, lo haremos mejor si dominamos la sintaxis, porque eso quiere decir que dominamos esas estructuras sintácticas, que si no lo hacemos, porque pensamos con palabras. Y finalmente nos va a servir para expresarnos mejor. Cuanto más nexos dominemos, cuantos más tipos de subordinación dominemos, vamos a dominar también maneras de explicar nuestras ideas. Eso nos va a hacer sentirnos mejor, nos va a hacer que nos sintamos más poderosos en el sentido de que vamos a poder expresarnos mucho mejor, de la misma manera que si comprendemos, y eso va a elevar nuestra autoestima, de la misma manera que si nosotros sabemos arreglarnos la bicicleta y sabemos cómo funciona la bicicleta, vamos a estar orgullosos de que sabemos manejar una herramienta muy útil. Pues no hay ninguna herramienta más útil que el idioma. Ninguna. El idioma es lo que ha llevado al ser humano a donde hemos llegado. Las grandes personas de la historia de la humanidad siempre fueron grandes oradores. Pensemos en cualquiera de ellos. Personas a las que admiramos, grandes personas en la historia de la humanidad, fueron grandes precisamente por el dominio del lenguaje. De hecho, para muchas personas que proceden de un sector humilde como yo mismo, el dominio del lenguaje es lo que nos permite ascender socialmente. Luego entonces es muy importante aprender sintaxis porque nos va a hacer ser más felices y nos va a permitir progresar en la vida. Y nada más, este es el final del vídeo. Espero que las ideas que hemos dicho hayan sido claras y nos vemos en un siguiente vídeo de La Española. Mucha suerte para todos.